Hola chiquis, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase de lengua. Hoy vamos a estar hablando acerca de los complementos circunstanciales, algo que ya les vengo nombrando hace un tiempo, y vamos a aprender muy bien qué es cada uno y cómo lo podemos reconocer dentro de la oración, muy fácilmente haciéndole una simple pregunta al verbo, ¿sí? Como siempre. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser, como siempre, encontrar el verbo en nuestra oración, ¿sí? De esta manera vamos a poder identificar fácilmente quién es el sujeto y cuáles son los demás modificadores digamos, los demás modificadores que fuimos estudiando, ¿sí? Ayer fuimos con mi mamá al shopping y comimos en McDonald's. Muy bien, acá tenemos dos verbos, fuimos y comimos, ¿sí? Fuimos son los núcleos, fuimos y comimos. Bien, si yo pregunto quiénes fuimos, no vayan a decir con mi mamá, porque en realidad tendría que decir ayer nosotros fuimos con mi mamá al shopping y comimos en McDonald's. Ojo con confundirse acá porque hay una diferencia entre este con mi mamá y el sujeto, ¿sí? ¿Quiénes fuimos y comimos en McDonald's? Tendría que decir nosotros o mi mamá y yo. En este caso, como no lo dice, vamos a estar hablando de una oración que tiene sujeto tácito, que sería nosotras. Ay, nosotras porque yo y mi mamá. Bien, entonces, ¿qué estamos viendo acá? Una oración que es todo predicado. ¿Sí? Este es un predicado verbal compuesto. Si la oración les ocupa dos renglones, por favor sean así de claros para indicar qué es cada cosa. Y si abajo sigue, pongan predicado verbal compuesto. Bien, perfecto. Hasta ahora nosotros tendríamos, digamos, el conocimiento suficiente para poder indicar esto nada más, porque acá no hay objeto directo y tampoco hay objeto indirecto. Lo que podríamos marcar es esto, miren, que es un nexo coordinante, ¿sí? Ya hemos visto que este es un nexo de tipo copulativo que indica suma o adición, ¿sí? Indica dos acciones que se hicieron en ese día entre estas dos personas, con mi mamá, ¿sí? Esta persona y su madre. Muy bien, vamos a leer qué son los complementos circunstanciales, ¿sí? Que si yo les pregunto a ustedes qué es, por ejemplo, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo fuimos? ¿Con quién fuimos? ¿A dónde fuimos? ¿Y en dónde comimos? Ustedes me van a poder responder. Pero para que sepan, vamos a primero leer la información que tenemos acá abajo. Complementos circunstanciales. Los complementos circunstanciales modifican el núcleo del predicado verbal. Si modifican el núcleo del predicado verbal, significa que van a estar ¿en qué parte? En el predicado. En el predicado. Porque aportan información sobre las circunstancias o condiciones en que se desarrolla la acción expresada por el verbo. Parece un lío, pero no. ¿Qué es lo que hacen? Aportarnos información acerca del contexto, ¿sí? Acerca de las circunstancias en que se dieron esas acciones. A diferencia del objeto directo o indirecto, no se reemplazan por ningún pronombre y esta es la forma de reconocerlos más fácilmente. No se pueden reemplazar. Es información complementaria, es información que me da más información acerca de qué es lo que pasó, cuándo, en dónde, con quién y bla. Entre otros se pueden clasificar complementos de, fíjense acá, ¿no? Complementos de tiempo, que se marca así, complemento circunstancial de tiempo, por eso es CCT, indican el momento en el que transcurre la acción. Por ejemplo, veremos una peli mañana, a la tarde o a las 20:30. Complemento circunstancial de lugar, que sería CCL, indican el lugar en el que transcurre la acción. Por ejemplo, desayunaremos aquí, en la cocina, en el patio. Todos me indican un lugar en donde va a transcurrir la acción. De modo, que es el CCM, indican el modo en que se realiza la acción. Por ejemplo, Martín escribe prolijamente o con prolijidad. Por lo general, los complementos circunstanciales de modo terminan así. Prolijamente, desprolijamente,
no sé, espaciosamente, lentamente, rápidamente, ¿sí? Terminan por lo general así, en mente. O con prolijidad, con rapidez, con lentitud y así, así sucesivamente. Complemento circunstancial de cantidad, C.C. Kant. ¿Eh? Por ejemplo, los chicos comieron mucho o en gran cantidad. Como bien dice el complemento circunstancial de cantidad, indica una cantidad. Ya puede ser una cantidad definida, como por ejemplo, comieron 3 alfajores. ¿Cuántos alfajores? ¿Qué comieron? Alfajores. ¿Cuántos? Los 3. Ese 3 vendría a ser, digamos, el complemento circunstancial, 3 alfajores. O, como acá, que es indefinido, mucho, no te dice cuánto, simplemente te dice que es mucho. A lo mejor para vos mucho es 2 y para mí mucho es 5. Es indefinido, depende de cada persona. Y después, complemento circunstancial de compañía, CC Comp. Indica con quién o con quiénes se realiza la acción. Por ejemplo, Martín estudió con Mili. Bien. Y ahora ustedes estarán mirando la pantalla con cara de ¿qué? ¿Cómo voy a saber yo todo eso? Bueno, fácil, quédense tranquilos porque hay una manera súper simple de poder identificar de qué tipo de complemento circunstancial nos encontramos. Y es a través de una pregunta al verbo. Y acá tengo este hermoso cuadro que les hice para que ustedes sepan cómo reconocer cada uno de los modificadores que vimos. Al sujeto, para reconocer el sujeto, se le pregunta el verbo quién o quiénes. Fíjense, para reconocer al sujeto, se le pregunta el verbo quién o quiénes. Para reconocer al objeto directo, se le pregunta el verbo qué cosa, qué cosas o con qué cosas. Para reconocer al objeto indirecto, se le pregunta el verbo a quién o para quién. Todo esto nosotros ya lo sabíamos. Y después, para reconocer al complemento circunstancial de tiempo, se le pregunta el verbo cuándo. El de lugar, dónde. El de modo, cómo. Nos indica la forma en la que se hacen las cosas. El de cantidad, cuánto. Y el de compañía, con quién. Si nosotros tomamos esto, a ver, voy a copiar solo esto. Y nos vamos a la oración de acá arriba. A ver, puedo copiar lo otro también. Si nosotros copiamos esto, ¿sí? Y nos vamos para arriba a analizar la oración, nos vamos a encontrar con algunos complementos circunstanciales de estos que vimos. Perfecto. Por ejemplo, tiempo. ¿Cuándo? Ayer. Ayer es un CCT. Complemento circunstancial de tiempo. Compañía. ¿Con quién? Con mi mamá. CCT. Fíjense lo que yo le pregunto al verbo. ¿Cuándo fuimos? Ayer. ¿Con quién fuimos? Con mi mamá. ¿A dónde fuimos? Al shopping. Este es un complemento circunstancial de lugar. ¿En dónde comimos? En McDonald's. Complemento circunstancial de lugar. ¿Se entiende? Es muy simple. Lo único que yo tengo que saber, que tengo que tener bien en claro. Uy, acá puse... Me acabo de dar cuenta. Comp. Perdón, la distracción. Lo único que yo tengo que tener en cuenta es de qué manera es que se indica cada uno de estos en la oración, ¿sí? Que es muy simple. Si es de tiempo, la T. Si es de compañía, comp. Es muy simple, ¿sí? De todas maneras, si ustedes quieren en el trabajo práctico, pueden tener este machetito para saber cómo es que cada uno se indica en la oración, ¿sí? Lo importante es que ustedes sepan identificarlo y que lo puedan marcar correctamente cuando ustedes tengan, digamos,
un texto para analizar, oraciones para analizar, o cuando tengan que escribir un texto, que sepan que hay un montón de información complementaria que después cumple una función en el texto, que es darnos información acerca del contexto, ¿sí? Porque si no, la oración diría, fuimos a comer con mi mamá, punto. O ni siquiera con mi mamá, diría, fuimos a comer. Entonces, si nosotros le sacamos toda esta información extra que tiene, es mucho menos lo que nos imaginamos. En cambio acá, como tiene mucha más información, es más específico y es más fácil para nosotros imaginar qué es lo que pasó, ¿sí? Bien, perfecto. Esto ha sido todo por hoy. Cualquier cosita saben que pueden escribirme por cualquiera de los medios que ya conocen. Les mando un besote. Cualquier cosita me escriben, ¿sí? Chau, chu.